derivadas, o cuando el límite de delta de x tiende a 0, hay que tener un tema claro. El que vimos hace 8 días, pero lo voy a reforzar acá y posteriormente vamos a abordar el tema que nos compete ya en la materia de cálculo, ¿listo? Entonces, ¿qué fue lo que se ve en la sesión anterior? Vimos productos notables, ¿sí? Estos productos notables es lo inverso a la factorización. ¿Por qué lo vamos a utilizar acá? Porque esa regla previa a la derivación lo vamos a utilizar mucho, ¿listo? Entonces, los productos notables siempre se van a basar en el triángulo de Pascal, ¿sí? ¿Cuál es el triángulo de Pascal? El triángulo de Pascal, como les explicaba la vez pasada, es el que inicia así, con 3 unos. Entonces, siempre que yo quiera hacer o buscar los números en productos notables, voy a utilizar mi triángulo de Pascal, ¿listo? Siempre voy a comenzar con estos 3 unos, ¿y qué voy a hacer? Entonces, pilas acá. Voy a colocar un 1 acá y un 1 acá. ¿Y qué voy a hacer con los números internos? Los voy a sumar. 1 más 1, 2. Listo. Sigo. 1 acá y un 1 acá. Comienzo a sumar 1 más 2, 3. 2 más 1, 3. Continúo. 1 por este lado, 1 por este lado. Y sigo sumando. 1 más 3, 4. 3 más 3, 6. 3 más 1, 4. Listo. 1 acá, 1 acá. Y sigo con la suma interna. 1 más 4, 5. 6 más 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1, 5. Sigo. 1 aquí y 1 acá. 1 más 5, 6. 5 más 10, 15. 10 más 10, 20. 10 más 5, 15. 5 más 1, 6. Listo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Listo? Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta el exponente que me estén pidiendo en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, esto me va a servir, vamos a poner aquí la regla general, cuando a más menos b esté elevado a la n. Esto sería como una fórmula general de esos productos notables. ¿Cómo voy a utilizarlo? Entonces, digamos, los números de acá me sirven cuando tengo a más menos b elevado a la 2. Entonces, aquí sería elevado a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Así sucesivamente como yo necesite mi producto notable. ¿Listo? Ya vamos a ver cómo se utiliza este triángulo de Pascal en los productos notables. Entonces, tengo mi primer ejemplo. Entonces, mi primer ejemplo dice, no sé, digamos, a más b elevado a la 2. ¿Listo? Entonces, paso número 1, identificar qué números tengo en el 2. Entonces, miren, tengo el 1, 2, 1. Listo. Entonces los escribo. 1, 2, 1. Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Identificar. Esta A siempre va a ser mi primer término y la B mi segundo término. ¿Listo? Entonces, después de tener mis números y haber identificado primer término y segundo término, voy a comenzar a utilizarlo. Entonces, escribo primero mis números. 1, 2 y 1. Después, primer término elevado a la máxima potencia. Después, ¿qué voy a hacer? Siempre de izquierda a derecha, ¿qué va a pasar con mi exponente? Va a comenzar a descender. Con respecto a mi primer término, ojo, entonces, si aquí está a la 2, ¿aquí cómo sería? A, y después de a la 1, ¿qué sería? A a la 0, pero ese a la 0 no se escribe. Listo, ya acabé con mi primer término. Ahora me voy con mi segundo término. Mi segundo término va a comenzar a ascender de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces comenzamos con b a la 0. b a la 0 no se coloca.
Después de b a la 0, ¿qué sigue? B a la 1. Entonces coloco b. Después de b a la 1, ¿qué sigue? B a la 2. ¿Listo? Después de haber hecho eso, ¿qué hago? Como es suma, poner en más en todos los términos. Cuando es una suma, todos mis términos van a quedar positivos. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Multiplicar. ¿A quién voy a multiplicar? Voy a multiplicar a mi coeficiente por la letra. Entonces digo, 1 por a a la 2, más 2 por a por b, pues me daría 2ab, más 1 por b a la 2, b a la 2. Listo. Y aquí ya tengo mi respuesta. ¿Listo? Entonces voy a dar un momentico, 2 minuticos, 1 minutico para que copien este ejemplo y pasamos a otro. Listo. Continuamos. Ejemplo número 2. Entonces, reitero, digo, este ejemplo número 2 va a decir, no sé, digamos 2a más b, todo elevado a la 3. ¿Listo? Entonces, a diferencia del primer ejercicio que hay acá, vemos que nuestro primer término, en este caso 2a, es distinto. Se dan cuenta que aquí está solito, mientras que allá ya tiene un coeficiente. Entonces, ahorita vamos a ver qué va a pasar ahí. Entonces, paso número 1, ver mi triángulo de Pascal y mirar qué números intervienen en qué número. En el 3, siempre mi exponente va a decir qué números van a intervenir en el triángulo de Pascal. Entonces, miren, la fila del 3, ¿qué números tiene? Tienen 1, 3, 3, 1. Entonces escribo mis números. 1, 3, 3, 1. ¿Listo? Ahora, identifico. Si es más, entonces todos mis términos van a ser positivos. Listo. Paso número 2. Escribir mis numeritos. 1, 3, 3, 1. Listo. Ahora me voy a mi primer término. ¿Quién es mi primer término? 2a. Entonces ese 2a lo escribo entre paréntesis y siempre lo voy a colocar con el exponente máximo. O sea, 3. Recuerden que el primer término va a descender ¿de dónde? De izquierda a derecha. Siempre va a comenzar a descender. Entonces, sigo acá. 2a elevado a la 2. Listo. Sigue aquí. 2a elevado a la 1. Pero ese 1 no se coloca. Y por último, 2a elevado a la 0, que no se coloca. ¿Por qué no se coloca? Cualquier cosa que yo eleve a la 0 siempre me va a dar 1. ¿Listo? Y si yo multiplico ese 1 por este 1, ¿cuánto me va a dar? Pues 1. Listo. Continúo. Como ya terminé con mi primer término, que es 2a, me voy a mi segundo término. ¿Cuál es mi segundo término? B. Entonces, a diferencia del primer término, B comienza a ascender. ¿De dónde? De izquierda a derecha va a comenzar a ascender. Entonces comienza con B a la 0. Aquí. ¿B a la 0 se coloca? No. Entonces sigo. B a la 1. Listo. Entonces coloco B elevado a la 1. Continúo. B a la 1. Asciende. Sería B a la 2. Y por último, ¿cuál sería? B a la 3. Listo. Ya cabe la parte difícil. Ahora, como todo es más, como son positivos, todos mis términos van a ser positivos. Después de haber planteado eso, ¿qué debo hacer? Las operaciones matemáticas correspondientes. Entonces, ojo acá, siempre debo iniciar por la potencia. Siempre voy a comenzar por la potencia, ¿listo? Entonces decimos que en este primer término mi potencia, ¿quién es? 2 a la 3 y a la 3. ¿Y eso multiplicado por quién?
por 1. Entonces sabemos que 2 a la 3, ¿cuánto es? 8, ¿cierto? Voy a hacer aquí paso por paso y nosotros ya me va a saltar eso, ¿listo? Por ser el primero. Listo, entonces 2 a la 3, 8, ¿cierto? Y a la 3, pues a la 3. Listo, más 3, 2 a la 2, 4, y a la 2, a la 2. Esta B me queda igual, más 3, 2a elevado a la 1, pues me va a dar 2a. B elevado a la 2, pues ¿cuánto me da? B a la 2. Más 1 por B a la 3, B a la 3. ¿Listo? Listo, ya hice la parte aritmética. Ahora me voy a hacer multiplicaciones. 1 por 8 a la 3. 8 a la 3. Más 4. 3 por 4, 12. ¿Qué me quedó? A a la 2, B. Listo. Sigo. Más 3 por 2, 6. A, B a la 2. Y por último, acá me equivoqué. Y por último, ¿qué tengo? 1 por B3. B a la 3. B a la 3. ¿Listo? Ya tengo el resultado de mi producto notable. Si hay personas que pueden saltarse pasos, obviamente, digamos, yo podría de una vez pasar de este primero al tercero, no importa, lo pueden hacer, pero ojo, siempre tienen que llevar la misma estructura. Filas, no se vayan a confundir, como les dije hace un momento. Siempre hacer de primeras las potencias que están en los paréntesis y posteriormente hacer la multiplicación. ¿Listo? Entonces van copiando ese ejercicio y voy planteando el otro mientras. Listo, entonces continuamos con este otro ejemplo que me dice que es 3a menos 2b elevado ¿a quién? A la 4. Entonces, ¿qué debo hacer? Identificar los números de mi triángulo de Pascal. ¿Con quién? Con el número 4. Mírenlos acá. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el 1, el 4, el 6, el 4 y el 1. Listo. ¿Cuántos términos voy a tener? 1, 2, 3, 4, 5 términos. Listo. Paso 2, escribir los números con una distancia prudente para que no les quede tan amontonado. Entonces, 1, 4, 6, 4, 1. ¿Listo? Ahora, cojo mi primer término. ¿Quién es mi primer término? 3a. Lo voy a elevar a mi potencia máxima, en este caso, 4. Les abro paréntesis, 3a elevado a la 4. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar con este exponente? Va a comenzar a descender de izquierda a derecha. Entonces sería 3a a la 3, 3a a la 2, 3a a la 1 y 3a a la 0, que no se coloca. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Coger mi segundo término. Mi segundo término, ¿cuál es? 2b, y comienza a ascender. ¿De dónde? De izquierda a derecha. Entonces comenzamos. 2b a la 0,
no se coloca. Siguiente, 2b a la 1. Listo, 2b elevado a la 1. Sigue, 2b elevado a la 2. Y por último, 2b elevado a la 3. ¿Cuál sigue? 2b elevado a la 4. ¿Listo? Importante que en cada término la suma de mis exponentes tiene que dar el del inicial. Miren, 4, 3 de acá y 1 de acá, 4. 2 más 2, 4. 1 más 3, 4. Y aquí me quedó a la 4. Pilas con esos exponentes. Siempre en cada término, la suma de cada exponente tiene que dar el que me plantean acá. ¿Listo? Importante. Como es menos, en este caso en particular, ¿qué va a pasar con los signos? Siempre voy a comenzar con más y voy a después con el menos. Entonces, este es más, este es menos. Más, menos y más. ¿Listo? Siempre que sea negativo, los signos se van a alternar, perdón. Entonces digo, más, menos, más, menos, más, menos. Y así sucesivamente hasta que se me acabe el número de términos. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a comenzar a hacer mis potencias. Entonces, ¿qué potencia tengo? 3 a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 4? Para los que tienen la calculadora a la mano. 3 elevado a la 4, ¿me da cuánto? 81, ¿cierto? Y digo, 81 por 1, 81. ¿Y a quién? A la 4. Listo. Sigo. Menos. Las potencias primero, no se les olviden. 3 elevado a la 3, ¿cuánto da? 27, ¿no? 27. Y vamos a poner un 27 pequeño para saber que esa potencia da 27. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comenzar a multiplicar. 4 por 27 por 2. Entonces, 4 por 27 por 2. Eso me dio 216. ¿Listo? 4 por 27 por 2, 216. Y voy a escribir ahora mi parte literal. A la 3 y B. ¿Listo? Sigo. Más, más. Hago mi potencia. ¿Cuánto me da 3 a la 2? Voy a escribir aquí arribita, eso me da 9, ¿cierto? Entonces, ¿a quién voy a multiplicar? A 6 por 9 por 2. Entonces, 6 por 9 por 2 me da 108. Listo. 6 por 9 por 2, 108. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Coger mi parte literal. ¿Me daría quién? A elevado a la 2 y B elevado a la 2. ¿Cierto? Sigo. Menos. Menos, este 2 elevado a la 3, ¿cuánto me da? 2 elevado a la 3 me da 8. Entonces voy a escribir este 8 aquí abajo para que sepamos que 2 a la 3 es 8. Después de haber hecho la potencia, ¿qué hago? Multiplicar. Aquí multiplico 4 por 3 por 8. 4 por 3 por 8. Eso me dio 96. ¿96 quién? A. Y B a quién? A la 3. Sigo. Más 2 elevado a la 4. ¿Cuánto me da 2 elevado a la 4? Me da 16. Entonces, 16, lo escribimos acá pequeñito. 16 por 1, 16. ¿B a la quién? B a la 4. Listo. Ya tengo mi producto notable resuelto. Entonces, les voy a dar un momentico para que copien y seguimos con otro ejemplo.
Listo, seguimos con otro ejercicio. Bueno, entonces el otro ejercicio lo escribimos acá. Digamos que sea 10x más, no, mejor, menos 2y elevado a la quién, no sé, digamos a la 3. Listo. Entonces, tal cual como ya les venía diciendo, ¿qué voy a hacer primero? A identificar exponente 3. ¿Qué números voy a utilizar? Los del triángulo de Pascal, que son 1, 3, 3, 1. Listo. ¿Cuántos términos voy a tener? 1, 2, 3, 4 términos. Listo. Primer término, 10x. Segundo término, 2y. ¿Qué signo tiene? Menos. Cuando hay signo menos, ¿qué va a pasar con los signos? Se van a alternar. Más, menos, hasta terminar el número de términos. Entonces comienzo escribiendo mi número. 1, 3, 3, 1. Primer término, ¿quién es? 10x. ¿Cómo lo escribo? Con el exponente máximo, o sea, 3. ¿Y qué va a comenzar a hacer este? Va a comenzar a descender de izquierda a derecha, entonces sería 10x elevado a la 2 ¿qué seguiría? 10x elevado a la 1 y por último 10x elevado a la 0. Pero cuando esté elevado a la 0 no se coloca. ¿Listo? Sigo con mi segundo término. ¿Qué va a pasar con mi segundo término? Va a comenzar a ascender de izquierda a derecha. Entonces comienza 2y elevado a la 0. No se coloca. Sigue. 2y elevado a la 1. Listo. Continúo. 2y elevado a la ¿quién? A la 2. Y por último, 2y elevado a la 3. Ahora voy con los signos. Como es menos, entonces comienzo más, menos, más, menos. Listo. Ahora, ¿qué parte sigue? La de las potencias. Tengo que escribir mis potencias. Entonces digo, ¿cuánto me da 10 elevado a la 3? 10 elevado a la 3 me da 1000. Listo. 1000 por 1, 1000. ¿X a la quién? A la 3. Menos. Hago mi potencia primero. ¿Cuánto me da 10 a la 2? 10 a la 2 me da 100, ¿cierto? Voy a colocar aquí abajo chiquito 100 y después multiplico 3 por 100 por 2. ¿Cuánto me da? 3 por 100 por 2. Me dio 600. Listo. X a la 2, Y. Continúo. Más. Más. Vuelvo a lo mismo. Primero la potencia. 2 a la 2, ¿cuánto es? 4. Lo voy a dejar acá. Y ahora sí multiplico. 3 por 10 por 4. ¿Cuánto me da eso? 3 por 10 por 4 me dio 120. X, Y a la 2. Listo. Menos, vuelvo a hacer mi potencia. 2 a la 3 es 8. Y 8 por 1, 8. ¿Y a la quién? A la 3. Listo. Y ahí tenemos el ejercicio resuelto. Entonces, lo van copiando y ahorita seguimos con otro un poquito más complicado. Profe, Señora.
Es que lo que pasa es que en el ejercicio que está elevado a la 4, donde dice 108, también da 216. Ay, hijo de madre, entonces creo que, ay, aquí la embarré. Creo que eso estaba mirando ahorita en el chat, que por ahí Viviana me escribió que aquí da 4. Sí, Sí, eso estaba señor. revisando. Sí, 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 entonces sería, si ahí se me pasó. Entonces por eso se dan cuenta que toca primero la potencia, aquí sería 4. Entonces 6 por 9 por 4, 216. Sí, ahorita me fijé, es que tengo un poquito más lejos del computador que me da la imagen de ustedes y no alcancé a ver que me llegó un mensaje. Gracias. Pero bien, por lo menos alguien está poniendo atención. Sí, ya los otros están bien, ya yo revisé. Y gracias a las dos ahí por la observación. Entonces, ya se va a acabar el tiempo de esta sesión. Entonces, ¿qué es la idea? Pues que no perdamos tanto tiempo en esto, pues para poder proseguir. ¿Listo? Entonces voy a finalizar esta sesión y comienzo la otra para continuar. ¿Listo? Están todos. Entonces, continuamos. Otro ejemplo, con un nivel de complejidad más alto, ya que este tipo de ejercicio se puede presentar cuando estemos hallando el límite cuando delta de x tiende a 0. Como les había dicho, primer término, segundo término, estos dos términos pueden ser cualquier número real. Recuerden que los números reales, ¿cuáles son?
los que comprenden el conjunto de los naturales, racionales, enteros, fraccionarios, decimales, etcétera, etcétera. O sea, que en estos dos términos yo puedo encontrar cualquier cosa. Por ejemplo, voy a poner algo que casi no le gusta a nadie, pero puede salir. Voy a poner, digamos acá, un medio, fraccionarios, de X, más 3 medios de Y. ¿Listo? Entonces aquí que vemos fraccionarios. ¿Listo? O racionales, como lo quieran llamar. Y aquí vamos a elevarlo, no sé, puede ser a la 3. ¿Listo? Entonces, tal cual como lo habíamos trabajado ahorita. No voy a hacer los pasos uno por uno, pues porque ya llevamos como media horita haciendo lo mismo. Simplemente voy a comenzar a saltarme algunos pasitos. Pero no se va a dar mucho la diferencia. Entonces voy a comenzar. ¿Qué número tengo en el 3? Entonces el 1. Mi primer término. Un medio elevado a ¿quién? Un medio de X, perdón. Medio de X elevado a ¿quién? A la 3, a la potencia máxima. Porque es más, sé que todos mis términos van a ser positivos. Entonces, más, ¿qué número sigue? 3. Mi término sería un medio. ¿Y qué pasa con el exponente? Recuerden que izquierda a derecha va a comenzar a ¿qué? A descender. Tengo un 2. Aquí la X se me quedó casi. Listo. ¿Y qué va a aparecer? El segundo término va a aparecer como con exponente 1. ¿Por qué? Recuerden que el exponente del segundo término comienza en 0 y comienza a ascender hasta su potencia máxima. Entonces aquí están 3 medios de y elevado a la 0, no se coloca, pero aquí ya aparece 3 medios de y elevado a la 1. Listo, sigo. Más. ¿Qué número sigue? 3. 3. Primer término. ¿Qué pasa con el exponente de ese primer término? Baja. Está la 2. Sigue en 1. Segundo término, ¿qué pasa con el exponente? Comienza ¿a qué? A ascender. 3 medios de y elevado a la 2 más, ¿qué número sigue? 1. 1. Un medio de x elevado a la 0 no se coloca, pero mi segundo término, 3 medios de y elevado a ¿quién? A la 3. ¿Por qué? El exponente comenzó a ascender. Listo. Después de haber planteado esto, ¿qué debo hacer? Me toca comenzar a hacer las potencias. En este caso, de fraccionarios, yo les sugiero que empiecen a escribir todas las potencias, o sea, que se hagan un pasito más, pero que no se vayan a confundir, que no les pase lo que me pasó ahorita a mí, que por afanado, ¿qué hice? Se me olvidó hacer una potencia. Entonces voy a hacer ese paso acá y la sugerencia es esa. Cada vez que les aparezca fraccionarios, hacer este paso que sigue. Entonces, 1 y empiezo. 1 elevado a la 3, ¿cuánto me da? 1. ¿Cierto? 2 elevado a la 3, 8. ¿Cierto? Y x elevado a la 3, x a la 3. Listo, ya tengo mi primer término. Más 3, y empiezo a hacer la potencia. 1 elevado a la 2, 1, sobre 2 elevado a la 2, 4, y x elevado a la 2, x a la 2. En paréntesis. ¿Por qué en paréntesis? Estoy resolviendo mi potencia y no se me tiene que olvidar que tengo que multiplicar después por esto. Listo. Sigo. 3 medios de y no tiene ninguna potencia, entonces lo escribo igual. Más 3, un medio de x no tiene potencia, lo escribo igual. Abro paréntesis. Y aquí sí encontré potencia, entonces debo resolver esa potencia. ¿Listo? Entonces, 3 a la 2, 9. ¿Cierto? 2 a la 2,
4. Y y a la 2, y a la 2. Cierro paréntesis más. Sigo. 1. 1. Y acá, 3 a la 3, 27. ¿Cierto? 27. 2 a la 3, 8. Y y me queda elevado a la 3. ¿Listo? Entre paréntesis. Qué pena ahí que no me alcanzó el espacio. Ahora, ¿qué debo hacer? Hacer la multiplicación. ¿Listo? Entonces, antes de seguir con esa multiplicación, vemos que hay multiplicación de números fraccionarios y aquí al lado izquierdo les voy a escribir la regla general de los números fraccionarios en la multiplicación. Entonces, sabemos que en los números fraccionarios tenemos AB por C y D. Entonces, sabemos que en los fraccionarios toca numerador con numerador y denominador con denominador en esa multiplicación de fraccionarios. Entonces, me quedaría A por C y B por D. ¿Listo? Entonces, como algunos dicen, los de arriba con los de arriba y los de abajo con los de abajo. Listo, eso es todo. O numerador con numerador y denominador con denominador. Ahí está la fórmula. Entonces, para tener en cuenta esa fórmula, porque es la que voy a utilizar ahorita para multiplicar mis números fraccionarios. Entonces, inicio. 1 por 1/8. Entonces, ¿cuánto me da eso? Pues 1/8. X a la 3. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A multiplicar 3 por 1/4 por 3 medios. Entonces, pues para que no se les dificulte mucho, usen la calculadora. Entonces digo 3 por 1/4 por 3 medios. Eso me da igual a 118, sí, ABC, 9/8. ¿Listo? X a la 2, Y. ¿Cómo puedo comprobar si eso está bien? Aplicando esto, igual la calculadora no se va a equivocar. Entonces, miren, 3 por 1, 3. 3 por 3, 9. Miren, aquí hay un imaginario. 1 por 4, 4. Y 4 por 2, 8. Entonces, de cualquiera de las dos formas les tiene que dar. Entonces, yo sugiero que sea ahí con la calculadora para ahorrar tiempo. Listo, sigo. ¿A quién debo multiplicar? A 3 por 1/2 por 9/4. Entonces digo, 3 por 1/2 por 9/4. Eso me dio 27/8. 27/8. X y a la 2. Comprobemos. 3 por 1, 3. 3 por 9, 27. 1 por 2, 2. Y 2 por 4, 8. Ahí está. X y a la 2. Listo. Sigo. Más 1 por 27/8. Entonces me da lo mismo. 27/8. ¿De quién? De y a la 3. ¿Listo? Y ahí ya tengo mi producto notable con números fraccionarios. ¿Listo? Entonces copien el ejercicio, traten de hacerlo ordenadito, ¿no? Para que cuando les toque estudiar no se confundan.
¿Listo? Entonces tengo como siguiente ejercicio, tengo ahí 0,2m menos 4 medios n, todo elevado como a la 2. Entonces ahí tengo una composición de número decimal con número racional o fraccionario, como lo quieran llamar. Entonces voy a aplicar el mismo concepto que he ido manejando hasta ahorita y comienzo. Entonces, ¿qué números tengo? En el 2 tengo el 1, 2 y el 1. Listo. Entonces inicio. 1, el primer término, paréntesis 0,2m elevado como a la 2. Listo. Como es menos, entonces va más, menos. ¿Cierto? Sigo. ¿Qué pasa con este? Me quedaría 0,2m elevado a la 1, porque recuerden que comienza a descender y aparece el segundo término. Aquí ya había aparecido, pero estaba en 0. Aquí comienza con 1. Ojo, si ustedes ven que pueden simplificar, ¿qué número podría poner acá? 4 dividido 2, 2. O sea que virtualmente aquí yo tendría 2n. ¿Listo? Como me da esta división de este número, un número exacto, lo puedo hacer. Pero si no me da un número exacto, lo tengo que dejar como un número fraccionario. ¿Listo? Solo si me da un número exacto, puedo hacer esta división. Si no me da, lo tengo que dejar como fraccionario. ¿Listo? Entonces, en este caso en particular, como me dio exacto, me dio 2n. Entonces lo coloco acá. Listo. Sigo. Más, menos, más. ¿Qué pasa con este? Está elevado a la 1. Pasa elevado a la 0. No se coloca. ¿Qué pasa con ese? Está elevado a la 1. Y hacia la derecha tiene que ascender. Entonces me quedaba, o me queda, perdón, 2 n a la 2. ¿Con quién? Con el 1. Miren, aquí se me hizo falta poner el 2. Perdón. ¿Sí? 1, 2, 1. Los números de acá. 1, 2, 1. Listo. Ahora, comenzar a operar. ¿Cuánto me da 0,2 elevado al cuadrado? Me da 0,04. Por 1, 0,04. ¿M quién? A la 2. Listo. Menos 2 por 0,2 por 2. ¿Cuánto me da eso? Entonces, 2 por 0,2 por 2. Me dio 0,8. M, N. Listo. Más 2 elevado a la 2, ¿cuánto es? 4. ¿Y 4 por 1? 4. ¿N a la quién? A la 2. Listo. Ya terminé mi ejercicio. Entonces, un momentico para que copien y seguimos con otro ejercicio. Listo, continúo. Otro ejemplito. Entonces decimos aquí, no sé, 2x a la 2 más 5y elevado a la 3. Entonces, pilas, a diferencia de los anteriores ejercicios, vemos que nuestro primer término está elevado al cuadrado y a su vez está elevado al cubo por lo del producto notable. Entonces aquí hay que tener en cuenta esa ley de los exponentes que se llama potencia de una potencia. Entonces,
Aquí un recordéis. Potencia de una potencia, ¿cómo es? Entonces, la fórmula general sería a la n elevado a la m. Entonces, en este caso, ¿qué toca hacer? Multiplicar los exponentes. Entonces, esta ley sería a la n por m. ¿Listo? Eso dice la ley de los exponentes. Entonces, para tener en cuenta en este tipo de ejercicios. ¿Cómo se llama? Potencia de una potencia. Ahorita la vamos a aplicar en este mismo. ¿Listo? Iniciamos. Tal cual como en los ejercicios anteriores. Identifico mis números. 1, 3, 3, 1. Primer término, segundo término. Si es más, todos mis términos van a ser positivos. El primer término, ¿qué va a pasar con su exponente? Desciende ¿de dónde? De izquierda a derecha. En el segundo término, va a ascender ¿de dónde? De izquierda a derecha. Entonces, inicio. 1. 1. Primer término. 2x elevado a la 2. Ese es mi primer término. Pero, ¿qué tengo que hacer con mi primer término? Elevarlo a la 3, ¿no? Pilas. Tengo que elevar eso a la 3, porque así me está diciendo el producto notable. Listo. Más. ¿Qué número? 3. 3. ¿Qué va a pasar con mi segundo término? Escribo mi segundo término. Listo. ¿Qué va a pasar con el exponente? Va a comenzar a descender. Pilas. Ese 2x a la 2 siempre va a quedar fijo. El que comienza a descender es el que está más arriba. Tal cual como lo hemos manejado. ¿Quién aparece? Mi segundo término. ¿Que quién es? 5y. Listo. Más. ¿Por qué? Todos son positivos. ¿Qué número sigue? 3. 3. ¿Qué va a pasar con el exponente? Va a bajar a 1. Entonces me quedaría 2x elevado a la 2. Y si quieren pueden hacer esto. Para que no se confundan. Para que se den cuenta que comienza a descender 3, 2, 1. Lo pueden hacer, no hay lío. ¿Qué va a pasar con este? Va a comenzar a subir su exponente. Entonces digo 5y elevado a la 2. Listo. Más. ¿Qué número sigue? 1. Coloco el 1. Listo. 2x está elevado a la 1, pasa a la 0 y no se coloca. Listo. Mi segundo término va a comenzar a ascender su exponente. Entonces digo 5y elevado a la 3. Listo. Ahora, ¿qué debo hacer? Potencia a una potencia. ¿En dónde? En donde me lo indique el ejercicio. Entonces, miren, aquí hay varios lugares en donde puedo aplicar esa ley de los exponentes. Entonces, pilas acá, comienzo acá. Antes de iniciar, como en todos los ejercicios, voy a hacer un paso de más para que quede claro y ninguno se confunda. Voy a hacer la potencia de este y posteriormente lo voy a elevar ¿a quién? A la que me dice ahí. O, una más fácil, aplicar directamente, ¿cuál ley? Esta. ¿Listo? Entonces, ¿qué dice esa ley? Que tengo que multiplicar los dos exponentes, miren, n por m. ¿Listo? Entonces aplico mi ley. Voy a aplicar esa regla. Ojo. Entonces 2x. Ay, Dios mío. Esa este man. Y habla, y habla, y habla mierda. Ay, se buscan las vainas, hola. Es que ni a distancia son serios. Listo. 2 por 3, 6. ¿Listo? Más 3, 2x, paréntesis, 2 por 2, 4, 5y, más 3, 2x, 2 por 1, 2, 5y a la 2, más 1, 5y elevado a la 3. Listo. Ya apliqué, ¿quién?
Potencia de una potencia, listo. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a comenzar a hacer las potencias tal cual como lo había trabajado hasta ahorita. Entonces lo voy a hacer aquí al ladito para que no se pierda la idea. Listo. Entonces sigo acá. 2 elevado a la 6. ¿Cuánto me da 2 elevado a la 6? 64. 64. ¿Cierto? 64 por 1. 64. ¿X a la quién? A la 6. Listo, sigo. ¿Más quién? 3. Aquí que tengo que hacer la potencia. 2 elevado a la 4, ¿cuánto me da? 16. Listo. Entonces comienzo. 3 por 16 por 5. 240. 240, ¿quién? X a la 4, Y. Listo. Sigo. Más. 2 elevado a la 2, ¿cuánto es? 4. Y 5 elevado a la 2, ¿cuánto es? 25. Entonces, ¿qué me quedó? Me quedó una multiplicación de 3 por 4 por 25. 3 por 4 por 25. Eso me dio 300. X a la 2, Y a la 2. Listo. Por último, ¿qué tenemos? 5 elevado a la 3. ¿Cuánto me da? 125. Por 1, 125. Y a la 3. Listo. Y de esta forma ya hicimos nuestro producto notable. Algo adicional con una propiedad de los exponentes. En este caso, potencia a una potencia. Entonces, ¿para qué se hizo este ejercicio? Para que se fijen que dentro de los mismos productos notables podemos encontrar otros casos algebraicos. Y eso es muy, pero muy común cuando estemos hallando el límite cuando delta de x tiende a 0. Estoy tratando de hacer todos los ejercicios que se les puedan presentar para que ya quede esto entendido y poder abordar bien el ejercicio. Vamos a hacer aquí otro ejercicio ya con raíces, a ver qué pasa y qué propiedad se puede aplicar de los exponentes y las raíces. ¿Listo? Tenemos acá, digamos, raíz de 2 más, no sé, con raíces, no importa. Raíz de 25 elevado a la 2. Comencemos con uno fácil. Listo, entonces copian el ejercicio. Ahí aquí ponemos de coeficiente x y aquí y. Entonces dice el primer término raíz de 2x y más raíz de 25y. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que hacer? La misma carreta que hemos trabajado en este momento. Lo mismo que llevamos hace como una hora. Entonces, identifico los números. ¿Qué números tengo? 1, 2, 1. Entonces comenzó 1. Primer término. ¿Cuál es mi primer término? Pues raíz de 2x. ¿Cómo lo voy a elevar? A la 2. Listo. Más. ¿Qué número sigue? 2. 2. Mi primer término, ¿quién es? Raíz de 2x. Baja el exponente y aparece el segundo término, que es raíz de 25y. Más. ¿Qué número sigue? 1. 1. Desaparece porque queda a la 0, pero este me queda elevado a la 2 porque asciende su exponente. Entonces 25y elevado a la 2. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Aplicar otra ley de los exponentes. ¿Qué me dice esa ley? Aquí vamos a poner x raíz n y n.
¿Qué me dice esta ley en general que está ahí al lado izquierdo de color rojo? Que si mi índice, cuando me refiero al índice, es este, ¿cierto? El número de la raíz y el exponente son iguales, ¿qué va a pasar? Se van a cancelar. Entonces, en ese orden de ideas, eso me daría X. ¿Listo? Si el índice y el exponente son el mismo, se va a cancelar. ¿Quién se va a cancelar? El radical con el exponente. Este y este, chavo. Y me va a dar X. Entonces vamos a aplicar esa ley en este ejercicio. Entonces digo, ¿qué podría cancelar acá en este primer punto? Podría cancelar este con este. ¿Y qué me queda? Voy a hacer paso por paso. 1, 2x más. ¿Podría hacer algo acá? No, me quedaría igual. Acá, ¿qué podría hacer? La misma historia. Cancelo, exponente con radical, y me quedaría 25y. Ahora, ¿qué voy a hacer? Las operaciones. 1 por 2x, 2x, más. Aquí pura calculadora. Entonces, abro paréntesis, entonces comienzo. 2 por, abro paréntesis, raíz de 2, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, raíz de 25, cierro paréntesis, y cierro paréntesis igual. Eso me dio 14,14. Si alguno puede rectificar, por favor, le agradecería. No me equivoqué. Voy a rectificar ahí. Entonces abro paréntesis, 2 por, abro paréntesis, raíz de 2, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, raíz de 25, cierro y vuelvo a cerrar, 14,14. ¿Con qué letras? Mírenlas. X y Y. Listo, sigo. 1 por 25y. 25y. Y ahí tengo mi producto notable. ¿Cómo? Con raíces. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta estas leyes de los exponentes. Entonces lo van copiando mientras hacemos otro. Ahí tengo una pregunta en el chat y es precisamente lo que les iba a explicar ahorita. Entonces me preguntan ahí, ¿qué pasa cuando el índice y el exponente son diferentes? Entonces, en ese caso, debo aplicar otra ley de los exponentes. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, esta ley de los exponentes me dice que si yo tengo un exponente en forma de fraccionario, lo puedo volver una raíz. Pero, si yo tengo una raíz, también lo puedo volver fraccionario. O sea, esto va tanto de aquí para allá
como de allá para acá, es como una igualdad, ¿sí o no? Entonces ya vamos a ver un caso en particular de eso. ¿Listo? Entonces para tener en cuenta esto, si yo planteo este amiguito así, ¿qué podría hacer? Volverlo un exponente fraccionario y posteriormente elevarlo. ¿Listo? Ya vamos a hacer aquí el ejemplo. ¿Cómo me queda? Listo. Ay, aquí el coeficiente, digamos que este sea A, este sea B. Listo, entonces el ejercicio dice raíz cúbica de 10 a la 2A menos raíz cuadrada de 5 a la 3B. Entonces ahí tenemos las características que nos da la ley de los exponentes expuesta en esta parte. ¿Listo? Entonces, ¿qué debo hacer? Aplicarla. ¿Antes de qué? De abordar mi producto notable. ¿Listo? Entonces, siempre que yo tenga una expresión de estas en forma de raíz, lo más conveniente para todos sería pasarla a esta parte del exponente. ¿Y qué pasa cuando tengo esta parte del exponente? Me tocaría después hacer potencia a una potencia. Ahorita miramos. Voy a poner aquí abajo cómo era la ley de potencia a una potencia. La que habíamos visto en un ejercicio anterior. Entonces, por eso es de vital importancia que ustedes tengan esos conceptos de álgebra mínimos para poderlos aplicar acá. ¿Listo? Entonces, iniciamos. Bueno, antes de iniciar, se va a acabar el tiempo, entonces necesito que se conecten así rápido para seguir con la idea. ¿Listo? Voy a finalizar y comenzamos de nuevo.
Listo, continuamos. Entonces, habíamos planteado este ejercicio donde íbamos a utilizar, ¿qué? Estas dos leyes de los exponentes. Tal cual como lo habían preguntado vía chat, que qué pasaba cuando el índice era diferente al exponente. Entonces, iniciamos. Como les dije, primero vamos a aplicar, ¿qué? Esta ley de los exponentes y posteriormente, ¿qué toca hacer? El producto notable. Donde, ¿qué nos va a pasar? Vamos a encontrar esta ley de los exponentes. Entonces, iniciamos. Miren cómo voy a hacerlo aquí al ladito y después lo interiorizamos. Entonces digo 10 a la 2 raíz cúbica. ¿Listo? En donde el 2, ¿quién es? M y el 3, N. Entonces, ¿qué me dice? Dejo la misma base. Listo, dejo la misma base, 10. ¿Qué pasa con este? M pasa arriba, o sea, en este caso 2, sobre N pasa abajo. En este caso, 3. ¿Qué me quedó? 10 a la 2 tercios. ¿Listo? Entonces voy a plantearlo acá. Digo entonces, abro paréntesis, 10 a la 2 tercios de A. Listo. Menos. Voy a aplicar lo mismo. 5. ¿Quién sería M? 3. Sobre. Entonces dirán acá, ¿por qué no hay nada? Ojo, cuando yo no coloco nada en mi radical, siempre hay un número 2. Recuerden, siempre hay un número 2 porque se dice como raíz cuadrada. Entonces, por defecto, asumimos que aquí hay un 2. ¿Listo? Siempre que no aparezca nada, es el número 2. Entonces me quedaría 3 medios. 5 a la 3 medios ¿de quién? De B. ¿Y todo elevado a la cuánto? A la 3. Listo. Ya hice mi parte algebraica. Ahora, mi parte de la ley de los exponentes, perdón. Ahora voy a aplicar. ¿Qué voy a aplicar? Producto notable, lo mismo. Identifico mis números con potencia 3. Entonces son 1, 3, 3, 1. Inicio. 1. Primer término. ¿Quién es el primer término? 10. 2 tercios de A elevado a la ¿quién? A la 3. Como es menos, sabemos que es más, menos. ¿Qué número sigue? 3. 3. ¿Qué pasa con este término? Comienza a descender su exponente. 10 a la 2 tercios de A. ¿Y qué pasa con el exponente? Está 3, baja a 2. Listo. Segundo término. ¿Quién es? Abro paréntesis. Uy, horrible. 5 a la 3 medios de B, cierro paréntesis, más 3, 3. ¿Qué pasa con este? Baja el exponente, entonces me quedaría 10, 2 tercios de A elevado a la 1. Y este, ¿qué pasa con el exponente? Va a subir. Entonces abro paréntesis, 5, 3 medios de B elevado a la 2. Sigo, ¿qué número? 1. Entonces más, menos. Coloco mi número 1. Este quedaría con exponente 0, entonces ya no lo vamos a utilizar. Y mi segundo término lo voy a elevar a la 3. Listo. Después de haber planteado ya el ejercicio, ¿qué debo hacer? Le debo aplicar ¿qué? Potencia a una potencia. Miren, este por este, como lo dice la regla. Entonces, en este primer caso, ¿qué me tocaría? Multiplicar. Antes de comenzar la multiplicación completa, me tocaría multiplicar los exponentes. Vean, 2 tercios por 3, 2 tercios por 2, 3 medios por 2 y 3 medios por 3. ¿Listo? Entonces comenzamos. 1, 10, dejo la base igual, abro paréntesis. 10, ¿cuánto me da? 2 tercios por 3. Entonces en la calculadora lo hacemos rápido. 2 tercios por 3 igual. ¿Me dio? 2. ¿Listo? Entonces elevado a la 2. Listo. Menos.
3, 10A, lo dejo quietico. 3, 2 tercios por 2. Entonces, 2 tercios por 2. ¿Cuánto me dio? 4 tercios. Entonces, esto me quedó elevado a la 4 tercios. ¿Por quién? 5, 3 medios B. Continúo. Más 3. Abro paréntesis. 10 a la 2 tercios de A. Y acá tengo de nuevo potencia a una potencia. Entonces dejo la misma base que es 5B. Y multiplico exponentes. 3 medios por 2. Entonces, 3 medios por 2 me dio 3. Listo, entonces elevo a la 3. ¿Qué número sigue? Menos 1. 3 medios por 3. Dejo la misma base que es 5B. ¿Cuánto me dio 3 medios por 3? 9 medios. Entonces el exponente de este es 9 medios. Ahora, ¿qué hay que hacer? Simplemente elevar mi base a lo que diga el exponente y posteriormente multiplicarlo con el coeficiente. Entonces decimos que en el primer término 10 a la 2 me da 100. ¿Y 100 por 1? 100 a la 2 menos. ¿Qué tengo acá? Me toca 10 y elevarlo a la ¿cuánto? A la 4 tercios. Entonces abro paréntesis 10, cierro paréntesis, elevo ¿a cuánto? A la 4 tercios. Me dio un número fraccionario, para el que lo está siguiendo ahí, eso me dio un número fraccionario, me dio 10.000 tercios. Entonces lo tengo que escribir. Si lo paso a decimal, se me van a perder muchos números. Entonces voy a escribir mi fraccionario como yo. 10.000 tercios. ¿Listo? ¿De A la quién? A la 4 tercios. Listo. Sigo. 5 elevado a la 3 medios. Me dio otro número fraccionario. Me dio 125 medios. ¿De quién? De B. Solito. ¿Listo? Sigo. ¿Más quién? Ojo. 3. 10 a la 2 medios. A la 2 tercios, perdón, a la 2 tercios. Eso me dio 100 tercios. De A. ¿Sí o no? Sigo. 5 elevado a la 3, 125. B a la 3. ¿Listo? Y por último, tenemos 5 menos 1. 5 elevado a la 9 medios. Me dio un número grandísimo. Me dio 1.953.125 medios. Grandísimo. Lo vamos a escribir acá. Menos
¿Qué exponente? B elevado a la ¿quién? A la 9/2. Listo. Ahora, ¿qué hay que hacer? Comenzar a hacer las multiplicaciones. En el primer término me queda igual porque no tengo que multiplicar, ¿no? Me quedaría 100 a la 2, ¿cierto? Sigo, menos, me tocaría multiplicar 3 por este y por este. Entonces digo 3 por 10.000 tercios por 125 medios. Profe, ¿es normal que un número tan grande? Sí, claro, en este caso cuando los exponentes son en forma de fraccionario, sí, pero ahorita eso va a quedar simplificado. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me dio en el segundo término? Me dio 625.000. Listo, 625.000 a la 4 tercios B. Listo. Más. ¿Qué debo hacer? Multiplicar el 3 por 100 tercios por 125. Entonces 3 por 100 tercios por 125. Eso me dio 12.500. 12.500 de A. B a la 3. ¿Listo? Menos. Vamos a ver, en este caso en particular no se pudo simplificar con nada, entonces me va a quedar el mismo número. Con B elevado a la 9/2. Listo. Y de esta forma tenemos el caso que me planteaban ahorita. Es un poquito más complicado, simplemente hay que tener cuidado. Pero es poco probable, no les estoy diciendo que no pase, que lo vayamos a ver en derivadas. ¿Listo? Es más que todo lo que habíamos visto al comienzo, pero pues lo que yo siempre hago siempre es explicarles, trato de explicarles todo para que después lo puedan aplicar sin ningún problema en la parte de cálculo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Listo. Mientras tanto, necesito que me escriban presente en el chat. Esta es la asistencia de hoy. Cada vez que ustedes, yo les pido eso, es la asistencia. Entonces necesito que me escriban presente en el chat cada uno. ¿Falta gente? ¿Qué pasa? Hay 4 que están dormidos. O dejaron el celular ahí y se fueron. 3 dormidos. Listo. Listo, continuamos. Listo, entonces vamos a abordar, ya tenemos este pequeño repaso de productos notables, vamos a abordar el límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Listo? Límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Listo? Donde tiene la siguiente fórmula.
esa siguiente fórmula es esta. Ojo, esta fórmula que vamos a aplicar de aquí en adelante para poder hallar el límite cuando cuando esta delta de x tiende a 0. Entonces tenemos esto que dice que es f, x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Esa es la fórmula general de este tipo de límites. Siempre hay que aplicarla, ¿listo? Entonces, necesito que escriban, punto aparte. Esta fórmula se utiliza, voy a dictar despacio, esta fórmula se utiliza cuando el límite existe, punto seguido. En este caso, f es derivado de x, f es derivado de x, coma, y f', así se escribe f', atentos acá, con una comita, f' y f' con x, y f' con x, representa la tasa de cambio instantáneo, con respecto a x. ¿Listo? Entonces aquí esto, digamos esto de las derivadas, no sé si digamos en gestión empresarial les puede servir para hallar su punto de equilibrio. Todo eso es una derivada. ¿Listo? Y con su correspondiente gráfica. Este tipo de derivadas las vamos a aprender a graficar tanto a mano como en GeoGebra. ¿Listo? Entonces, cuando les vaya a pedir más adelante una tareita o un taller en clase, lo pueden hacer tanto en GeoGebra como a mano. Ya cada uno escoge cómo quiera hacerlo, ¿listo? Pero sí quiero que quede claro primero el concepto teórico para posteriormente pasar ese resultado a la gráfica. ¿Cómo me doy cuenta si su resultado está bien hecho? Con la gráfica. ¿Qué tipo de gráfica me puede salir en estas derivadas? Pueden salir lineales, cuadráticas, polinómicas, logarítmicas, exponenciales, trigonométricas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ahí vamos a aplicar mucho de primer periodo con respecto a las gráficas para graficar la respuesta de las derivadas. ¿Listo? O del límite cuando delta de x tiende a 0. Listo. Entonces vamos a comenzar con el primer ejemplo. Entonces dice, f de x, entonces vamos a trabajar siempre funciones, recuerden, f de x se escribe así. F de x es igual a x a la 2 más 2x. X a la 2 más 2x. Listo. ¿Qué debo hacer ahora? Aplicar mi fórmula. ¿Listo? ¿Qué fórmula? Esta. ¿Listo? ¿Cómo voy a aplicar eso? Pilas acá que aquí viene como lo complicado. En donde yo vea una x, debo reemplazarlo por x delta de x y restarlo por la función inicial. ¿Listo? ¿Cómo así? Ya voy a aplicar esta fórmula en mi función. Entonces digo, f de x, cuando delta de x tiende a 0, es igual. ¿Listo? Entonces copien
paso a paso, lo voy a hacer muy despacio para que no hayan confusiones. Entonces, ¿qué había dicho? En donde yo vea una X, voy a reemplazarlo. En donde yo vea una X, lo voy a reemplazar por X más delta de X. ¿Listo? Entonces, mi función dice X a la 2 más 2X. Pero ¿qué había dicho? En donde yo vea una X, ¿por qué no voy a reemplazar? Por X más delta de X. Entonces, en vez de la X, coloco X más delta de X, ¿cierto? Cierro paréntesis. Pero ¿cómo está esa X? Miren, está elevada a la 2. Más, pertenece a este. 2. Volvió a aparecer una X, pero coloco la X, no. ¿A quién voy a colocar? A X más delta de X. Listo. Menos, miren la fórmula, ya hice esta parte, menos f de x. ¿Quién es f de x? Miren, f de x es igual a ¿quién? A x a la 2 más 2x. ¿Sobre quién? Delta de x. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? O repito ese paso, porque ese paso es de vital importancia para que ustedes tengan claro el concepto. ¿Lo ¿Listo? puedes repetir, profe, por favor? Listo. Voy a hacerlo de nuevo. No hay ningún problema. La idea es que todo quede claro, si no, oídos. De nuevo, esta es mi fórmula general, bien importante, en donde yo vea una X, ¿por quién lo debo reemplazar? Por X delta de X. Siempre que yo vea esto, lo debo reemplazar por esto que está en este paréntesis. Listo, entonces tengo mi primer ejercicio, enumerarlo, que dice, f de X es igual a ¿quién? A X a la 2 más 2X. ¿Listo? Entonces, pilas acá. Tengan en cuenta que f de x es igual a esto. Entonces, voy a aplicar mi fórmula general. Entonces, digo, límite cuando delta de x tiende a 0. Igual. Trazo la línea. Y comienzo. ¿Qué habíamos dicho? Que en donde encontrara una x, ¿qué debo poner? X delta de x. Entonces, en vez de x, digo, abro paréntesis, x más delta de x. Listo. Ya la reemplacé. Pero ojo, esta x está elevado ¿cómo? A la 2. Entonces coloco el número, listo. Más. ¿De dónde salió ese más? Es este mismo más. Este 2. Lo coloco. ¿Coloco x? No coloco x. ¿Qué coloco? X más delta de x. Listo. Continúo con el método. ¿Qué más me dice mi fórmula? Después de haber aplicado x más delta de x, lo tengo que restar. Listo. ¿Lo resto con quién? F de x. ¿Pero quién es f de x? Miren. F de x es igual a ¿quién? A x a la 2 más 2x. Listo. Ya terminé mi parte de arriba de la fórmula. ¿Todo sobre quién? Delta de x. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Esa Señor. última parte no se reemplazaría por lo mismo? Por lo que es x siempre va a ser x delta de x. Eso es una buena pregunta. Eso solo aplica aquí en la primera parte, porque mi primera parte de la fórmula que dice reemplazar por x delta de x, mientras que en la segunda parte dice restar por f de x. Pero ¿quién es f de x? Miren, mi ejercicio inicial. F de x ya tiene un valor. Miren, ¿sí ven? F de x ya tiene un valor. Entonces, ese valor de f de x, ¿dónde lo reemplazo? Aquí. ¿Por qué es importante la pregunta? En mi primera parte de mi fórmula, siempre voy a reemplazar a x por delta x, pero solo aquí, en este pedacito. ¿Listo? Siempre en la primera parte voy a hacer ese reemplazo de x más delta de x. Siempre en la primera parte. Y lo voy a restar ¿con quién? Con mi ejercicio inicial, o sea, con f de x. En este caso, ¿quién es? X a la 2 más x, miren.
¿Listo? F de X, y en este caso F de X, ¿cuánto vale? X a la 2 más 2X, miren. ¿Sobre quién? Delta de X. Y así se plantea el ejercicio. Si ustedes plantean bien y tienen lo de productos notables, ya sacamos esto adelante. ¿Listo? Ahora, ¿qué puedo notar acá? Miren, en este primer paréntesis hay un producto notable, donde el primer término, ¿quién es? X. Y el segundo término, ¿quién es? Delta de X. Entonces me toca aplicar mi parte algebraica. Entonces digo, límite cuando delta de X tiende a 0, igual, y comienzo mi parte algebraica. Miren, un producto notable. ¿Qué números tengo en el triángulo de Pascal en el 2? Pues tengo 1, el 2 y el 1, ¿cierto? Voy a hacer lo mismo que hice en la parte inicial de la clase, pero lo voy a aplicar acá. Por eso era importante que ustedes tuvieran claro de productos notables. Entonces digo, voy a hacerlo tal cual, para que sea coherente, ¿cierto? Como es más, todos son más. 2x delta de x, ¿cierto? Que delta de x es el segundo término. Más 1 delta de x a la 2. Cierro paréntesis. ¿Más quién? ¿Aquí qué tengo? Algebraicamente tengo una multiplicación, miren. 2 lo multiplico por este y 2 lo multiplico por este. Entonces, ¿cuánto me daría eso? 2x, ¿cierto? Más 2 por delta de x me daría 2 delta de x. ¿Menos quién? X a la 2 más 2x. ¿Sobre quién? Delta de x. Entonces vayan copiando ese pedacito. Y ahorita continuamos con la parte algebraica. ¿Listo? Entonces seguimos con el ejercicio. Límite cuando delta de x tiende a 0. ¿Listo? Igual. Entonces voy a hacer mi producto notable para que quede bien. Me daría x a la 2 más 2x delta de x más 1 por delta de x, pues delta de x a la 2 más 2x más 2 delta de x menos x a la 2 más 2x sobre delta de x. Este paso que acabo de hacer se lo pueden saltar. ¿Qué hice simplemente? Producto notable es multiplicar 1 por x, sería x a la 2, aquí no se falta el más. 2 por x delta de x, 2x delta de x, y 1 por delta de x al cuadrado, que sería delta de x al cuadrado. Listo. Algebraicamente, ¿qué podría hacer? Voy a continuar aquí a este lado. Voy a buscar términos semejantes. ¿Hay términos semejantes? Claro que sí, miren. Si se fijan, x a la 2 es término semejante ¿de quién? De menos x a la 2. Entonces los cancelo. ¿Quién más puedo cancelar? Ninguno, pero podría seguir aplicando términos semejantes. Miren, este 2x con este 2x. No se podrían cancelar, pero se podrían sumar. ¿Listo? Entonces, voy a reescribir mi ejercicio. Entonces, ¿qué me quedó? 2x delta de x más delta de x a la 2 más, miren, 2x más 2x serían 4x. Sigo. ¿Qué más me quedó? Miren, más 2 delta de x.
Listo. Ya se me redujo un poco todo ese sancocho que tenía. Todo dividido siempre en delta de x. Listo. Entonces copien ese pedacito, pilas. Después de haber hecho esto siempre, el término semejante. Acá x a la 2 se me canceló con menos x a la 2. Y acá por términos semejantes, 2x más 2x me dio ¿quién? Este 4x. Entonces vayan copiando ahí. Listo, ya casi vamos a acabar el ejercicio. Entonces, sigo aplicando otro poquito de álgebra. En el numerador, cuando lleguemos a este punto de haber hecho términos semejantes y hacer las operaciones que yo pueda hacer ahí por los mismos términos semejantes, voy a sacar factor común en el primer término, en el numerador, perdón. Entonces, ¿quién es mi factor común? Yo podría decir que delta de x, ¿no? Delta de x podría ser un factor común ahí. Entonces, ¿cómo me quedaría? Digo, delta de x, factor común ¿de quién? De todo esto. Entonces, ojo acá. Saco el factor común, que es delta de x. ¿Sí o no? Entonces, inicio. Delta de x, factor común de 2x, ¿cierto? ¿Quién más? Delta de x. Este lo dejamos al final. Y acá, de 2. Cierro. ¿Más quién? Más 4x. Es el único que no tiene factor común. ¿Y qué voy a hacer? Voy a cancelar. ¿Listo? ¿Qué voy a cancelar? Lo que tengo arriba y abajo. Cancelo este con este. ¿Y qué me quedó? Me quedó 2x más delta de x más 2, entre paréntesis, más 4x. ¿Listo? Ahora, ¿qué debo hacer? Comenzar a cancelar. Dicen a ver qué horas son. No, ya se acabó el tiempo. Miren, dejen hasta ahí, porque ya se acabó el tiempo, y salen a descanso, comillas, y continuamos la otra clase. Si quieren la otra clase, volvemos a abordar el mismo ejercicio y lo interiorizamos mejor. ¿Listo? Entonces, si quieren, déjenlo ahí y seguimos la otra clase con ese ejercicio. ¿Listo? Hablamos, no sé, mañana. Chao, muchachos. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. El momento más activo.